Nos quedamos en el versículo 11 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Una vez más, un saludo a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por tocar la pantalla. Gracias también por estar ahí pendiente, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, contienda habla de pelea, disputa, amén, guerra. Eso es lo que quiere decir contienda. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Otros decían: y yo de Jesucristo, yo de Cristo. Luego Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El problema era del bautismo en agua. Las personas que escucharon el mensaje de Pablo se convirtieron a Cristo y dejaron el pecado de la idolatría, el paganismo. Amén. Esas fiestas de Corintios que duraban más de una semana y todos se corrompían en esa fiesta de Corintios. Y todas estas personas que vivían en una corrupción moral y espiritual conocen a Jesucristo y ven que Dios lo visita a su vida y cambian. Pero en el momento aceptan a Cristo de verdad, aman a Dios de corazón, sirven y fueron llenos del Espíritu Santo. Y era una de las iglesias más espirituales que existía en Asia Menor, porque en esta congregación fluía todos los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Pero en el correr del tiempo, esta congregación se corrompe. Empiezan a permitir a Satanás entrar a esta congregación con la división. Imagínense. Entonces, la división no es de Dios. Dentro de las congregaciones hay muchas divisiones, no solamente del bautismo en agua, sino que hay un grupito de hermanos, pelean con otro grupito de hermanos de la misma congregación. Un grupo de hermanos pelea con el pastor, y el pastor pelea con sus feligreses. Ahí hay una guerra. Eso no es de Dios. Esa es una división. Ahí Satanás ya se metió para dividir ese grupo de personas. Entonces, en la iglesia de Corinto, amado amigo y hermano, existía esta división. ¿En qué? Por el bautismo en agua. Amén. No sé si usted ha visto en las redes sociales, en el Facebook, YouTube, a través de esta plataforma, TikTok, hay personas que luchan, que pelean, que contienden con el tema del bautismo en agua. Uno dice: no, la Biblia dice que hay que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Y usan el libro de Hechos 2:38 como una fórmula bautismal. Mientras otro grupo ortodoxo defienden lo que dice la Biblia. Nosotros obedecemos a Jesucristo, que nos ha ordenado a través del apóstol Mateo, judío también, bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas personas, amén, que niegan ese bautismo de Mateo 28:19, empiezan a condenar, a decir que el bautismo de Mateo 28:19 es espurio, es falso, ya que el verdadero bautismo, el bautismo en agua es como dice Pedro, Hechos 2:38. Entonces ustedes ven estas guerras doctrinales desde 1913 y desde 1916 en adelante, ya que este problema no existía antes de 1913. Nunca existió este problema desde el año 1913 para atrás. O sea, desde el siglo II y del siglo III, porque ahí se levantaron estas doctrinas, nunca podemos ver ningún teólogo, ninguna congregación bautizando en el nombre de Jesucristo. Pero en 1913 surge esta revelación allá en los Estados Unidos. Recuerde que en los Estados Unidos han surgido muchas religiones que se han desviado del protestantismo. Por ejemplo, ahí tenemos a los adventistas, tenemos a los mormones, amén, tenemos a ¿quién más? Testigos de Jehová.
Son tres grandes religiones que han surgido a los finales de 1800 de los protestantes. Pero como un abortivo ha surgido otra herejía, que es la unicidad de Dios desde 1913. Este grupito de personas a rajatablas condenan a los que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la iglesia de Corinto estaba en división doctrinal. Y la división doctrinal causa problemas a la congregación, causa confusión, causa división, problema. Mucha gente al ver eso ya no quieren saber de Dios. Porque el otro dice, no, en el nombre de Jesús solo hay que bautizar. Y el otro grupo, la mayoría, dice, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente que no conoce la Biblia empieza a tener problemas, empiezan a tener una confusión. Entonces esto es un problema dentro de la supuesta iglesia cristiana. Amén. Señor, reprenda al diablo, hermano. Entonces Pablo se entera de este problema doctrinal a través de Cloé, que existía en la iglesia de Corinto. Al enterarse el apóstol Pablo este problema en la congregación de Corintio, él empieza a escribir este libro llamado Primera de Corintios. Amén. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Amén. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Bendito sea el Señor. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ve? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. Grupo. He visto líderes cristianos, pastores, que dicen que si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás condenado. Muchos dicen que el bautismo en agua es para salvación y perdón de pecados, y para ello usan Marcos 16:16. Amén. Entonces, si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás condenado. Dios no te ha perdonado, dice. Amén. Y esa es una idolatría al bautismo en agua. Porque para mí, el bautismo en agua no murió en la cruz del Calvario. Porque el que me cambió, el que me sanó, es a través de la palabra por la fe que tuve yo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, estos pastores les meten miedo a estas personas que no conocen la Biblia y dicen, si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás condenado. Estás condenado, no has sido perdonado tus pecados. Amén. Imagínense. Entonces usted se pregunta, pero ¿cómo yo entiendo Marcos 16:16? Dice, ¿no? ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere, fuere bautizado, será salvo, dice. Amén. Y el que no creyere, será condenado. Entonces hay mucha gente que entiende a rajatabla esto y dice, ¿ves? Ahí dice que el bautismo en agua salva y perdona pecados. Pero no saben analizar el párrafo, el texto, porque primero dice el que creyere. Entonces para creer, yo tengo que escuchar el mensaje, porque yo no puedo creer sin haber escuchado el mensaje bíblico. Y al escuchar el mensaje bíblico, entiendo y comprendo, y por ende, creo. Y al creer en Jesucristo, el Señor hace el milagro espiritual en mí por la fe que yo tengo en esa palabra y en ese Cristo. Por eso que Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego aparece la palabra kai. Y fuere bautizado, será salvo. Ahora, si la condición para yo ser libre, o sea, para yo ser salvo de mis pecados, porque el párrafo primero inicia, dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Ven? Allá vemos que hay una condición, creer y ser bautizado. Pero el último párrafo dice más, el que no creyere será condenado. Aparece 2 veces la palabra fe, pero el bautismo no aparece en la condenación. Porque si la condición para la salvación es la fe más el bautismo en agua,
como dice el primer párrafo, entonces tendría que haber repetido también, amén, de esta manera. Mas el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. Entonces ahí podemos entender que el bautismo en agua más la fe es exclusivamente para la salvación y perdón de pecados. Pero aquí no repite la condenación. Entonces entendemos claramente que la salvación es a través de la fe. Y ese hombre y esa mujer que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo a través de la predicación de la palabra de Dios, ese hombre y esa mujer tiene que ser discipulado para luego entrar al bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua es cumplir la justicia de Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Porque Juan el Bautista no quería bautizarlo a Cristo. ¿Cómo es que tú vengas aquí, que yo te bautice? Más bien yo necesito ser bautizado por ti, Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Allá, el hombre, la mujer cristiana que aceptó a Cristo a través de la fe, amén, lo que tiene que hacer es cumplir la justicia mientras tenga vida aquí en la tierra, de ser bautizado. Entonces, Marcos 16 es fácil de entender. Pero el problema de muchas personas y de muchos pastores es de que lo incluyen el bautismo en agua en perdón de pecados. El que perdona pecados no es el agua. El que perdona pecado es la sangre de Cristo Jesús, como dice Romanos 5:9. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre. Amén. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, la salvación, el perdón de pecados es por la sangre derramada en la cruz del Calvario, no en un bautismo en agua. El bautismo en agua es cumplir la justicia. Todos los salvos, todas las hermanas salvas que se han entregado a Cristo, tienen que cumplir la justicia de Dios. Amén. Porque han visto la mano de Dios en su vida, han tenido un encuentro personal a través de la fe con Jesucristo. Y estas personas deben bautizarse como manda Mateo 28:19. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hay que hacer discípulos. No hay que bautizar sin haber hecho discípulos. Bendito sea el Señor. La salvación está a través de la sangre de Cristo. Cuando tú tienes fe en Cristo y crees que esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz puede limpiar tus pecados, Dios te salva de la condenación eterna en que el hombre camina hoy sin Cristo y sin Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otros van a ir, 1 de Pedro 3:21, ahí dice que el bautismo en agua salva, ¿no? A ver, analicemos. El bautismo que corresponde esto ahora nos salva, ¿no? Nos salva. Pero esa expresión Pedro lo va a explicar en el entre paréntesis. ¿Qué dice? A ver, no quitando las inmundicias, aleluya, ahí está, de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que explica Pedro. Pedro no está diciendo que el bautismo en agua es para perdón de los pecados, sino que el bautismo en agua representa la identificación que se hace uno con Cristo. Aleluya. Amén. ¿A través de qué? Versículo 21, ¿no? Por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo en agua representa la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando tú te bautizas, ¿qué estás diciendo? Muero para el mundo, vivo para Cristo. O sea, mueres para el mundo, entras al agua y sales para vivir para Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que el bautismo en agua es para salvación y perdón de pecados? No, pues. La Biblia dice que aunque te laves con jabón y te echas agua, el pecado estará siempre delante de ti, delante de mí, dice Dios. Así de simple. Entonces, hay congregaciones que han puesto en primer lugar el bautismo en agua, que salvar almas a través de la fe, con la predicación verdadera de Cristo, de la palabra de Dios, y lo han idolatrado ahora, que el agua salva. Señor, reprenda al diablo, hermano. Así de simple, hermano. ¿Por qué ustedes tienen que estar peleando? Pero yo me he bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dicen,
Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Eso me dicen un grupo de estas personas. Otro grupo me dicen, Padre es título, Hijo es título. Otros dicen, no, ese texto es espurio, o sea, fue adulterado, dice. Y me presentan la Biblia Kadosh mesiánico. Señor, reprenda al diablo. Entonces, amados, si Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título, ¿por qué Jesucristo ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Otros dicen, no, Jesús dijo ahí dijo Jesús, pero no tuvo su cumplimiento en el libro de Hechos. Por tanto, yo no me puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay una evidencia en el libro de Hechos. Otros me dicen, tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces eres católico romano. Amén. Y este grupo de personas me dicen, el verdadero bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y lo citan Hechos 2:38. Entonces yo digo, ¿tú no eres católico entonces? Y esas personas me dicen, no, yo no soy católico romano. Pero tú me estás diciendo de que el bautismo en agua salva y perdona pecados. Claro, eso dice la Biblia. Entonces eres católico romano. Doctrina de la Iglesia Católica Romana sobre el tema del bautismo en agua, ahí en su catequesis. Creen que el bautismo en agua salva y perdona pecados. Así dice en su doctrina de ellos. Que el bautismo en agua, aunque ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos piensan de que ese bautismo perdona y salva a los hombres. Y tú, unicitario, Jesús solo, y tú me dices que el bautismo en agua es para perdón de pecados, entonces eres católico romano, porque los dos tienen el mismo pensamiento. La diferencia que es que tú bautizas en el libro de Hechos 2:38, ¿no? En el nombre de Jesucristo, mientras la Iglesia Católica Romana bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ambos creen que el bautismo en agua es para perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es la gracia de que tú, amigo, me vengas a decir que soy católico romano, siendo tú mismo católico romano? Tú bautizas en el nombre de Jesús solo, pero entiendes que ese bautismo es para perdón de pecados. La Iglesia Católica Romana bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También ellos entienden de que el bautismo de ellos es para perdón de pecados. Entonces es una hipocresía atacar a los trinitarios cristianos ortodoxos que somos nosotros con el cuento del catolicismo, siendo católico romano también. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas divisiones doctrinales siempre existirán. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Tú qué dices? Me pueden preguntar ustedes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el bautismo verdadero es Hechos 2:38 o Mateo 28:19? Pero ¿cómo yo voy a decir que Hechos 2:38 es el bautismo verdadero? Porque ahí no es una fórmula bautismal. Porque si Hechos 2:38 fuese fórmula bautismal, ¿dónde está el cumplimiento de los apóstoles que bautizaron a los feligreses diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo? Porque eso sería el cumplimiento de Hechos 2:38. Porque según ustedes, Hechos 2:38 es la fórmula bautismal. ¿Y dónde está el cumplimiento? Así como ustedes piden de Mateo 28:19 diciendo, ¿y dónde está el cumplimiento? ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Así como les digo, los católicos romanos entienden claramente de que el bautismo en agua, la aspersión, todo eso es para perdón de pecados. Mientras la doctrina de la unicidad me dice, el verdadero bautismo en agua es Hechos 2:38 y para perdón de pecados. Son la misma idea. Amén. Entonces, según la Biblia, según la ortodoxia, el bautismo en agua no salva. No salva. No puede perdonar tus pecados. El bautismo en agua no perdona pecados. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ese Jesús, el Hijo de Dios, es el único autorizado para quitar el pecado del mundo, tal como el profeta del Antiguo Testamento, que es el último profeta, dice, mirando y presentando al mundo a Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Porque si el bautismo en agua hubiera sido para perdón y salvación, también hubiera dicho ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo.
más su bautismo en agua. Pero no dice así Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta al mundo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, como alguien que tiene potestad y autoridad para perdonar pecados a través de la fe. A su nombre sea la gloria.